Hay quienes creen que 1000 maneras de morir suena tremendo, pero la historia de la humanidad se ríe de eso, porque nuestro catálogo de desgracias sobrepasa fácilmente el 1.000.000. A lo largo de los milenios, la gente ha tenido finales tan absurdos que ni el mejor guionista de terror podría inventar. Hoy, gracias a la tecnología y a un poquito de civilización, esas tragedias son mucho menos comunes. En la tierra primitiva, en cambio, salir de la cueva era casi como firmar una póliza de seguro que nunca iba a aplicar. Y de vez en cuando, gracias a la suerte de la ciencia y a la pésima suerte de algún individuo, aparecen restos que lo cuentan todo. Huesos, heridas, pruebas claras de los dramas brutales que tuvieron que soportar. El primer caso no fue, de ninguna manera, una historia de supervivencia. El desenlace fue trágico y, lamentablemente, bastante posible. Un ataque de tiburón, pero no se trató de cualquier encuentro, sino del primer ataque de tiburón documentado con evidencia concluyente en la historia. Una marca en los anales del tiempo que nadie querría llevar y que pertenece a un cazador-recolector de Japón de hace aproximadamente 3.400 años, conocido simplemente como Tsukumo 24. El hallazgo ocurrió en el año 2021, frente a las costas del mar interior de Seto. Allí, los investigadores encontraron un esqueleto masculino en condiciones terribles, con el cuerpo prácticamente cubierto por laceraciones que recorrían los brazos, el torso, el abdomen y las manos. Al principio, los especialistas quedaron perplejos y horrorizados. Las heridas eran tan profundas que alcanzaban el hueso, algo que se suele atribuir a armas metálicas, no a animales ni a herramientas de piedra. Y no era cuestión de unas cuantas marcas. Había más de 500. Para ser exactos, 790. La sorpresa aumentó al recordar que el hombre pertenecía a la cultura Jomon, un pueblo que no trabajaba el metal. Aquello descartaba la hipótesis de un ataque con armas humanas. Entonces, al examinar de nuevo las lesiones, notaron que tenían una forma en ángulo agudo, idéntica a las que producen los tiburones en ataques modernos. Sumando esa pista a la ubicación insular, la conclusión se volvió clara. Un gran tiburón blanco, o un tiburón tigre, había sido el responsable. El ataque fue devastador. El tiburón fracturó o desgarró todas las costillas, destruyó la cavidad torácica y abdominal, y además arrancó varias extremidades, ambos pies y la mano izquierda. Estos detalles permitieron inferir que el hombre estaba vivo durante el ataque, pues las mutilaciones coincidían con intentos de defensa usando manos y pies. Eso descartó la idea de un simple carroñeo después de la muerte. Lo que quedaba por responder era por qué el tiburón lo había atacado. La clave estaba en su tumba. En vez de ser hallado en el fondo marino, su cuerpo apareció en un entierro tradicional, sin señales de haber permanecido mucho tiempo en el agua. Eso indica que no estaba solo. Y dado que los Jomon eran pescadores expertos, la hipótesis más aceptada hoy es que él formaba parte de un grupo que salió a pescar en bote. En algún momento, el infortunado descendió al agua, quizá para arponear un pez o recuperar una presa, sin saber que la sangre en el mar ya había atraído a un tiburón. El ataque fue rápido y feroz. Los compañeros intentaron rescatarlo y lo subieron de nuevo a la embarcación, pero sus heridas eran mortales. Murió antes de regresar a la orilla, y sus compañeros, incapaces de salvarlo, lo enterraron conforme a sus tradiciones. Si hoy planeas un viaje a Japón, no entres en pánico. Sí, todavía hay tiburones en sus mares, pero la situación era mucho más peligrosa en la antigüedad. El hallazgo de numerosos dientes fósiles sugiere que sus poblaciones eran considerablemente más abundantes que ahora. La cultura Jomon dejó evidencia de ello en su arte. Varias piezas representan tiburones martillo y tiburones tigre, lo cual indica que los encuentros, y probablemente los ataques, eran mucho más comunes en aquel entonces. Aunque el caso de Tsukumo 24 terminó de la forma más desafortunada, no todas las heridas graves significaban la muerte. A veces, los humanos prehistóricos no solo sobrevivían a lesiones traumáticas, sino que incluso lograban prosperar después. El mejor ejemplo es la amputación más antigua conocida en el mundo, con una antigüedad de 31.000 años. Durante mucho tiempo, se sabía que la amputación existía antes de la medicina moderna. Sin embargo, el caso más antiguo reconocido era de apenas 7.000 años atrás, perteneciente a un agricultor neolítico en Europa. Por eso, en el año 2020,
causó gran entusiasmo el descubrimiento de un espécimen mucho más antiguo en Borneo. Fue hallado en la cueva Liang Thibault y carecía de la pierna y el pie izquierdos. Al principio se pensó que los había perdido en un accidente traumático que le costó la vida, pero los investigadores notaron algo sorprendente. La herida estaba limpia, cicatrizada y parecía intencional. Además, el resto de la extremidad era del tamaño de un niño, mientras que el individuo era claramente un adulto joven. Esto apuntaba a que la amputación había ocurrido cuando aún era un niño. Hace más de 30 milenios no existían analgésicos, por lo que la operación debió realizarse con una herramienta de piedra afilada. Aún así, quien realizó el procedimiento evitó cortar venas, arterias y nervios vitales, y además logró impedir cualquier infección. Un logro que sigue siendo admirable incluso para la medicina moderna, donde algunos estudios señalan tasas de infección de hasta 40% tras amputaciones mayores. Lo más increíble es que este ser humano sobrevivió muchos años más, alcanzando la edad adulta y muriendo en sus 20, probablemente por una causa diferente y aún desconocida. La pregunta inevitable es, ¿por qué se necesitó la amputación? Una posible explicación se relaciona con el entorno donde vivía. La cueva estaba rodeada de un terreno montañoso, abrupto y lleno de rocas y acantilados. Tal vez sufrió una caída o fue golpeado por una piedra que destrozó su pierna, y la única opción fue amputar. Se cree que sobrevivió cerca de una década tras el procedimiento, lo cual debió de ser extremadamente difícil en un paisaje tan hostil. Con un solo miembro inferior, seguramente dependió mucho de la ayuda de los demás. Este hecho ofrece una de las primeras pruebas de la compasión humana en la prehistoria. La historia nos recuerda que los seres humanos, tanto en el pasado como en el presente, pueden llegar a ser crueles en extremo. Uno de los episodios más oscuros corresponde al llamado cuello de botella neolítico, una etapa marcada por una violencia inusual y despiadada. Uno de los hallazgos más perturbadores de ese periodo provino de Saint-Paul-Trois-Château, en Francia, y estuvo relacionado con 3 mujeres enterradas hace aproximadamente 5.500 años. El descubrimiento ocurrió en la década de los años 80, aunque solo recientemente los especialistas lograron desentrañar la magnitud del ritual macabro. 2 de las mujeres fueron halladas en posiciones retorcidas dentro de espacios sumamente estrechos, cubiertas por grandes piedras de moler que parecían colocadas para impedirles moverse. Todo indica que fueron sepultadas vivas en contra de su voluntad. La disposición de sus extremidades sugiere además que, aunque ya no quedaban cuerdas, en algún momento estuvieron atadas, con las piernas sujetas al cuello, provocando que se estrangularan a sí mismas. Este método recuerda a una práctica de tortura conocida como incaprettamento, utilizada siglos más tarde por la mafia italiana para ejecutar traidores. En contraste, la tercera mujer fue depositada encima de ellas, sin ataduras y por encima de las piedras, presumiblemente con un propósito simbólico. El sitio también mostraba una particularidad arquitectónica. Estaba diseñado para que, durante el solsticio, los rayos del sol iluminaran directamente la estructura que imitaba un silo de grano. Esto llevó a los investigadores a concluir que el crimen no fue un acto de venganza, sino un sacrificio vinculado a rituales agrícolas. En pocas palabras, quienes llevaron a cabo este acto eran despiadados, pero al mismo tiempo organizados con precisión, combinando brutalidad con una planificación inquietante. Un asesinato mucho menos organizado, aunque más extraño y raro, ocurrió poco antes del sacrificio neolítico de Francia, pero en el extremo opuesto del mundo. El caso involucra al único Homo sapiens prehistórico hallado en un pozo de brea, la llamada Mujer de la Brea. La ciudad de Los Ángeles alberga los famosos pozos de brea de la Brea, un sitio paleontológico activo que durante decenas de miles de años funcionó como una trampa natural. Animales que caían en la brea viscosa quedaban atrapados y su sufrimiento atraía a depredadores que también terminaban condenados. Se calcula que el depósito tiene hasta 50.000 años de antigüedad. Con el tiempo, los paleontólogos han recuperado miles de fósiles de la edad de hielo. Lobos terribles, perezosos gigantes, tigres dientes de sable, leones americanos, mamuts, mastodontes y finalmente un primate, en concreto, una sola mujer. Se cree que la Mujer de la Brea tenía entre 18 y 30 años al momento de su muerte. Su esqueleto está relativamente bien preservado
e incluye el cráneo, la mandíbula y varios huesos postcraneales. En vida, probablemente medía alrededor de 1,50 m de altura y habitó la región hace unos 10.000 años. El análisis dental indica que consumía alimentos molidos con piedra, lo cual provocó un desgaste notable y, con seguridad, dolores frecuentes en sus dientes. Pero más allá de esos problemas cotidianos, lo que resulta enigmático es cómo terminó en el Pozo de Brea. Los pueblos paleoindios conocían bien el peligro de esas trampas naturales y normalmente las evitaban, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la intervención humana. Al examinar con detalle los restos, descubrieron que la mandíbula estaba rota, el cráneo fracturado y presentaba un pequeño orificio, señales de un golpe violento. No se trataba de una herida infligida por un animal, sino por otro ser humano. De ser correcto este escenario, la mujer de la Brea sería la víctima de homicidio más antigua conocida en Los Ángeles. Aunque el tema sigue siendo motivo de debate, algunos especialistas sugieren que pudo haber pertenecido al pueblo Chumash. Sin embargo, las razones detrás de la agresión permanecen en la sombra. No se sabe si fue atacada por miembros de su propio grupo, por un conflicto personal, o si todo formó parte de un enfrentamiento con una comunidad hostil que disputaba recursos y la percibió como una amenaza. Aunque las heridas de la mujer de la Brea eran prácticamente seguras de ser mortales dado el nivel de medicina de su época, aún no se sabe si murió antes de ser arrojada al Pozo de Brea o si, estando gravemente herida, fue lanzada allí viva y terminó falleciendo al hundirse y asfixiarse en el alquitrán. Cualquiera de los dos escenarios es igualmente terrible. Y, siendo sinceros, cuesta decidir qué sería peor, un golpe mortal o una muerte por sofocación. Lamentablemente, lo que sí está confirmado es que otro individuo prehistórico perdió la vida de manera similar, ahogado. Se trata del primer ser humano moderno conocido en morir por sumersión, y lo irónico es que ocurrió en uno de los lugares más áridos del planeta, el desierto de Atacama. Esta región del norte de Chile es considerada el desierto más antiguo del mundo, y hace unos 5.500 años ya era tan seco como ahora. Sin embargo, en esa tierra desolada vivió un hombre neolítico que, según los restos, tenía entre 35 y 45 años. Su cuerpo fue encontrado en una estructura circular de piedra, colocado sobre un lecho de conchas marinas. Esto tiene cierta lógica, pues habitaba en la costa, donde el mar estaba siempre presente. En un principio, los investigadores no pudieron determinar la causa de su muerte, ya que no presentaba signos de enfermedad grave ni lesiones fatales evidentes. La hipótesis de un ahogamiento surgió por su estrecha relación con el mar y la abundancia de conchas en su entierro. La gran pregunta era, ¿cómo comprobar si un hombre que vivió hace más de 5 milenios murió por ahogamiento a partir solo de sus huesos? La respuesta llegó de manera sorprendente. Había que buscar diatomeas. Las diatomeas son algas microscópicas que, al ser inhaladas con el agua, pueden dejar un rastro muy particular. Y en efecto, se hallaron en su esqueleto. El hallazgo no deja lugar a dudas. La única forma de que las diatomeas lleguen hasta los huesos es cuando alguien inhala tanta agua que los alvéolos pulmonares se rompen. En ese momento, el agua salada penetra en el torrente sanguíneo y finalmente alcanza la médula ósea, dejando allí a estas diminutas algas como testigos silenciosos de una muerte por ahogamiento. El destino de este hombre fue especialmente cruel, y más aún si se considera que ya arrastraba una salud frágil. Sus huesos mostraban señales de artritis lo bastante severa como para haberlos deformado. Las piernas, muy desgastadas, sugerían que pasaba gran parte del tiempo en cuclillas, quizá recolectando conchas. Los brazos y los hombros, en cambio, evidenciaban el esfuerzo de una vida dedicada a nadar, remar y lanzar arpones, lo que coincide con la idea de que pertenecía a una comunidad costera. Por si fuera poco, también parecía sufrir una deficiencia extrema de hierro, probablemente provocada por una infección de tenia, un parásito intestinal común cuando el pescado se consume o manipula de manera inadecuada. Una vida ya de por sí marcada por el dolor y la enfermedad terminó con mayor tragedia al descubrirse que no murió solo. Su entierro incluía a 3 individuos más, otro hombre, una mujer adulta y un infante. Las pruebas de radiocarbono indicaron que los 4 fallecieron al mismo tiempo. La pregunta evidente es, ¿cómo sucedió? La región donde vivían era altamente sísmica,
por lo que se pensó en un terremoto seguido de un tsunami. Esa explicación parecía encajar, hasta que los investigadores analizaron los restos de los otros 3 y no hallaron rastro de diatomeas, las diminutas algas que se alojan en los huesos tras un ahogamiento. Esto sugiere que, a diferencia del primer hombre, ellos no murieron bajo el agua. De este modo, aunque no se descarta por completo un evento sísmico, la hipótesis más aceptada en la actualidad es distinta. El hombre probablemente se ahogó de manera accidental mientras buceaba en busca de alimento, mientras que los otros 3 murieron en la misma época y lugar, pero por causas diferentes, aún desconocidas. El desierto de Atacama fue y sigue siendo un lugar implacable, donde el calor, el frío y la sequedad extrema ponen a prueba a cualquiera. Aunque siendo sinceros, la tierra entera en aquellos tiempos era dura de sobrellevar, y a menudo los mismos humanos añadíamos sufrimiento extra. Basta observar a ciertos individuos hallados en Francia, 38 esqueletos con agujeros en el cráneo. No se trataba de un crimen masivo ni de un campo de batalla, sino de un intento quirúrgico primitivo conocido como trepanación. Esta práctica consistía en perforar el cráneo y probablemente representa la primera cirugía ampliamente difundida entre los Homo sapiens. El sitio francés en cuestión data aproximadamente del año 6500 a.C. y se considera uno de los registros más antiguos, si no el primero, de esta técnica. No obstante, no fue un caso aislado. En múltiples yacimientos de la Edad de Piedra se han encontrado cráneos con evidencia del procedimiento. Algunos estudios sugieren que hasta un 10% de la población neolítica fue sometida a él. En Francia, la proporción alcanzaba casi un tercio de los individuos. Uno podría suponer que con una frecuencia tan alta era relativamente seguro. La realidad fue lo contrario. Menos del 40% de los cráneos mostraban signos de cicatrización, lo que indica que más del 60% de los pacientes murieron. Las causas más probables fueron infecciones, hemorragias y daños cerebrales si la perforación era demasiado profunda. Incluso, quienes sobrevivían enfrentaban una recuperación ardua. El cierre de la herida podía tardar meses y aún entonces, el malestar persistía. Y todo esto debía soportarse sin analgésicos ni anestesia. Las herramientas eran rudimentarias, cuchillos de piedra afilada y, en algunos casos, conchas marinas. Lo notable es que personas de todas las edades fueron sometidas al procedimiento. La pregunta inevitable es, ¿con qué propósito? Las hipótesis son variadas. Algunos investigadores creen que tenía fines espirituales. Otros piensan que se practicaba para tratar la epilepsia, aliviar heridas en la cabeza muy comunes por la violencia de la época, o incluso para calmar simples migrañas. En resumen, si alguien despertaba en aquellos tiempos con un dolor de cabeza, lo mejor era no mencionarlo. De manera sorprendente, la trepanación continuó practicándose durante siglos e incluso milenios. Hoy todavía existe en contextos médicos muy específicos, aunque con una precisión incomparable y bajo condiciones que incluyen anestesia, higiene y cuidados postoperatorios avanzados. Y hablando de dolor, hay algo que también parece haberse quedado en el pasado. Por supuesto, todavía existe, pero la vida en la antigüedad era mucho más dura y agonizante debido a la falta de tecnología. El ejemplo perfecto es la llamada chica de Uther Moore, a la que algunos investigadores apodan cariñosamente Mora. Ella es un cuerpo de pantano de la Edad del Hierro, es decir, un ser humano hallado en un pantano de turba, donde las condiciones húmedas y ácidas a veces permiten una momificación natural. Mora fue descubierta en el año 2000. Al principio, quienes la encontraron pensaron que era una joven desaparecida tras salir de un club en décadas recientes. Sin embargo, los análisis revelaron que en realidad era un esqueleto con más de 1000 años de antigüedad que había vivido en la Alemania de la Edad del Hierro. Tenía entre 17 y 19 años al morir, pero en su breve existencia soportó un nivel de sufrimiento que para muchos sería inimaginable. Su cuerpo entero mostraba señales de daño. Los huesos reflejaban una vida de trabajo físico intenso, probablemente cargando pesados recipientes de agua mientras se desplazaba por terrenos pantanosos. Su cráneo presentaba 2 fracturas graves que llegaron a cicatrizar, lo que indica que sobrevivió a traumatismos craneales fuertes, quizás producto de ataques de personas hostiles o incluso de miembros de su propia comunidad. Este tipo de violencia era relativamente común durante la Edad del Hierro,
por lo que se piensa que sufrió dolores de cabeza frecuentes y posiblemente otras secuelas neurológicas. Como si esto no bastara, también se identificó un tumor benigno en la base de su cráneo. Este crecimiento habría intensificado sus migrañas, además de provocar una curvatura en la columna vertebral, dolor de espalda crónico y una inflamación constante en las piernas que terminó por modificar la estructura de sus huesos. A su propio cuerpo se sumaban las adversidades del ambiente. Durante los inviernos duros, sufrió enfermedades frecuentes y en su infancia una malnutrición crónica que quedó registrada en la morfología inusual de su esqueleto. En otras palabras, para Mora cada día fue una lucha, incluso sin contar el reto adicional de sobrevivir en la Edad del Hierro. Su vida terminó pronto, pues morir a los 19 años significaba no alcanzar ni siquiera la esperanza de vida promedio de aquel tiempo, que rondaba los 26 años. No se sabe qué la mató, aunque todo apunta a que no fue asesinada, ya que no hay señales claras de violencia final. Se cree más bien que falleció en un accidente. Sin embargo, persiste un misterio. Fue encontrada sola y desnuda, sin objetos ni adornos que la acompañaran, lo cual sugiere que alguien manipuló su cuerpo después de la muerte y decidió depositarla en el pantano en lugar de enterrarla en tierra firme. Tal vez buscaban ocultar algo, y lo más trágico es que ni siquiera en la muerte tuvo descanso. Cuando la recuperaron, fue de manera accidental, tras ser destrozada por la pala de una máquina que la redujo a cientos de fragmentos que los especialistas tuvieron que volver a ensamblar. Con solo un ejemplo basta para comprender que la vida en la antigüedad podía ser implacablemente dura. La primera víctima conocida de la peste lo demuestra: un cazador-recolector de hace 5000 años, hallado en lo que hoy es Letonia. Murió con apenas 20 años, probablemente después de la mordida de un roedor. Esa herida inocente escondía un enemigo microscópico que marcaría el destino de la humanidad. Yersinia pestis, la bacteria responsable de pandemias tan devastadoras como la peste de Justiniano y la muerte negra. No se sabe qué forma de la enfermedad lo afectó: peste neumónica, septicémica o bubónica, pero lo cierto es que acabó con su vida, y sin que él lo supiera. La misma bacteria continuaría cobrando la vida de más de 100 millones de personas a lo largo de la historia. Un recordatorio brutal de que la naturaleza no tenía miramientos en aquel entonces. Y si la naturaleza era implacable, los seres humanos no nos quedábamos atrás. El periodo neolítico es célebre por la abundancia de esqueletos que muestran señales de violencia y, en muchos casos, de canibalismo. Los restos preservados de esa época narran historias de desmembramientos, decapitaciones, muertes por fuego, apuñalamientos, golpes mortales y flechas que atravesaron cuerpos, a veces incluso combinados en un mismo individuo. Aunque la violencia persiste en la actualidad, la magnitud y la crudeza de aquellos tiempos resultan difíciles de igualar. Más de 100 yacimientos arqueológicos alrededor del mundo evidencian matanzas colectivas, testimonios escalofriantes de la capacidad del ser humano no solo para destruir, sino para hacerlo con una sorprendente creatividad y crueldad.